La mañana en que fue a visitar la tumba de su hija, el millonario caminaba con el mismo dolor de siempre, convencido de que ella por fin descansaba en paz. Pero al llegar frente a la lápida, vio la tierra removida y la tumba abierta, como si la muerte hubiera sido interrumpida, y el mensaje dejado allí, escrito con la letra infantil que él conocía, haría que su alma se derrumbara. La vida de Diego Álvarez parecía un retrato del éxito. Millonario, empresario admirado, dueño de una fortuna que lo colocaba en portadas de revistas. Vivía rodeado de lujos, pero también de silencio. Detrás de las columnas de mármol y el brillo de los autos, se escondía un hombre quebrado. Su esposa murió en el parto, en el mismo instante en que su hija Lorena llegó al mundo. El recuerdo de aquel día lo perseguía como un fantasma. Lamentablemente su esposa no resistió, pero su hija sobrevivió, murmuró el médico, entregándole el pequeño cuerpo de la recién nacida. Diego sostuvo a la niña con las manos temblorosas y entre lágrimas juró: «Nunca te va a faltar nada, hija mía, te lo prometo». Lorena creció bajo la mirada protectora de un padre que veía en ella la única razón para seguir respirando. A pesar de las noches sin dormir y de la ausencia que lo atormentaba, Diego intentó darle a la niña una vida normal. 3 años después conoció a Hortensia, una mujer dulce de voz serena y sonrisa acogedora. Ella lo hizo reír de nuevo, hizo que Lorena sintiera el calor de una presencia femenina en casa. «Tienes una familia hermosa, Diego», decía ella, tomando su mano durante las cenas silenciosas. Se enamoraron rápido, se casaron sin alarde, y por un breve momento todo pareció encontrar paz. Pero el destino no perdona a quienes se atreven a creer demasiado. 2 meses después de la boda, Diego recibió una llamada de madrugada. «Señor Álvarez, lamentamos informarle, hubo un accidente». La voz del oficial temblaba. Hortensia había muerto en un choque automovilístico. «No, no, esto es un error», gritó él dejando caer el teléfono. El dolor regresó como una vieja conocida. En el velorio, Lorena lo observaba confundida, apretando su pequeña mano. «Papá, la tía Hortensia va a despertar». Él no pudo responder. Solo lloró en silencio, sintiendo el peso cruel de perder otra vez lo que amaba. La tragedia siguiente fue la más cruel de todas. 3 meses después de la muerte de Hortensia, la mansión de Diego fue devorada por un incendio causado por un cortocircuito. Era de madrugada cuando el olor a humo lo despertó. «¡Lorena!», gritó, corriendo por los pasillos. Las llamas se extendían, el techo crujía, el calor era insoportable. Intentó llegar al cuarto de su hija, pero una explosión lo lanzó contra la pared. Los bomberos lo arrastraron afuera mientras él gritaba desesperado: «¡Ella está adentro! ¡Mi hija está ahí!». Nadie lo escuchaba, nadie lo entendía. Las sirenas cortaban el aire y el cielo reflejaba el brillo de la tragedia. Horas después llegó el veredicto. No había sobrevivientes en el cuarto infantil. El cuerpo carbonizado era de una niña, dijeron. Era Lorena. Desde ese día, Diego pasó a existir pero no a vivir. El hombre que lo tenía todo ahora solo tenía silencio. Dejó los negocios en manos de asesores y se aisló. La mansión fue reconstruida, pero él casi no entraba en ella. En cada cumpleaños de la niña, dejaba flores blancas en la tumba y se perdía en recuerdos. El cuarto de Lorena permanecía intacto. Los juguetes alineados, el osito sobre la cama, el retrato de la niña sonriendo. A veces él creía oír su voz llamándolo a lo lejos, y se permitía creer por unos segundos que el amor podía atravesar la muerte. Pasaron 3 años desde el incendio. Aquella mañana, el calendario marcaba el aniversario de la muerte de Lorena. Diego despertó temprano, el rostro cansado reflejado en el espejo. 3 años, mi ángel, murmuró. En camino al cementerio, el cielo parecía más gris de lo habitual. El chofer preguntó si quería que lo acompañara, pero él se negó. Necesito ir solo. Caminó entre las tumbas con pasos lentos, sintiendo el viento frío cortar su rostro.
Cada flor caída pesaba como un recuerdo. Si pudiera cambiar todo, toda esta fortuna, por un minuto más contigo, susurró mientras se acercaba a la lápida blanca con el nombre Lorena Álvarez grabado en letras doradas. Pero al llegar, lo que vio lo hizo retroceder 2 pasos. El suelo estaba revuelto, la tierra oscura esparcida hacia afuera, como si alguien hubiera salido de ahí, no entrado. El cuerpo entero de Diego se congeló. El corazón golpeaba desacompasado, el aire parecía faltarle. Se arrodilló, incapaz de entender lo que veía. Entonces notó algo sobre el mármol, una hoja de cuaderno arrugada, sucia de tierra y escrita con pluma azul. Las letras eran temblorosas, infantiles, inconfundibles. Extendió la mano, la respiración entrecortada, y leyó en voz baja, casi sin sonido. Papá, yo escapé. Por unos segundos, el mundo dejó de existir. Diego dejó caer el papel, luego lo tomó de nuevo con las manos temblorosas. No, esto no puede ser real, murmuraba, los ojos llenos de lágrimas. La letra era de Lorena, era de ella. Dios mío, mi niña, susurró, la voz quebrada, el cuerpo desplomándose sobre la tierra revuelta. Lloró como nunca, entre sollozos e incredulidad. Por primera vez en años, algo dentro de él despertó. Una chispa antigua, casi olvidada. El dolor seguía ahí, pero junto con él nacía algo nuevo, la duda. ¿Y si la niña aún estuviera viva? Mientras el viento movía las flores caídas a su alrededor, Diego se levantó despacio, con el billete apretado entre los dedos. Si esto es una broma cruel, voy a descubrir quién lo hizo. Pero si es ella, si es mi niña, pensó con la mirada fija en la lápida. Guardó el papel en el bolsillo del saco, el corazón acelerado. En ese instante, el hombre que el mundo llamaba millonario ya no era un empresario, era solo un padre. Y algo dentro de él le decía que ese billete era apenas el comienzo de algo mucho más grande, algo que lo llevaría de vuelta a la verdad que el fuego intentó enterrar. Aún sosteniendo el mensaje contra el pecho, Diego permaneció arrodillado ante la lápida durante largos minutos. El viento agitaba su ropa, las flores caídas danzaban sobre la tierra removida y nada parecía real. Esto es imposible, esto no puede ser real, murmuraba, repitiendo las palabras como un mantra. Pero el papel en sus manos decía lo contrario. Era la letra de Lorena. Aquellas letras torpes, la forma en que la P se curvaba demasiado, era ella. La duda lo consumía, pero en el fondo, una llama antigua empezaba a encenderse de nuevo. Diego se levantó de golpe, decidido. Entró al auto sin mirar atrás. El vidrio empañado reflejaba un rostro que él apenas reconocía, el de un padre volviendo a la vida por el poder de una esperanza imposible. Esa misma mañana se dirigió directamente a la comisaría central. Las puertas se abrieron con un golpe seco, y el sonido de sus pasos resonó por el vestíbulo. El policía de turno lo miró con desdén, reconociendo su nombre en el instante en que se presentó. Señor Álvarez, lo sentimos, pero el caso de su hija se cerró hace 3 años. Diego colocó el mensaje sobre el mostrador. Lean esto, es su letra. La tierra estaba removida de adentro hacia afuera. Eso no es normal. El agente suspiró acomodándose la gorra. Probablemente vandalismo, señor. Alguien tratando de llamar la atención. Usted entiende, ¿no? La gente rica despierta curiosidad. Diego sintió que la sangre le hervía. ¿Curiosidad? Repitió con voz firme. Hablamos de la tumba de una niña. Intentaron calmarlo, pero el tono de incredulidad de los policías lo hería más que cualquier insulto. Uno de ellos, más joven, trató de ser empático. Con todo respeto, señor, usted ha perdido mucho. Tal vez su mente le esté jugando una mala pasada. Diego lo miró fijamente, los ojos empañados, y respondió con un hilo de voz. Yo sé lo que vi. Y si ustedes no van a buscar a mi hija, yo lo haré. El silencio que siguió fue pesado.
El mensaje temblaba en sus manos. Sin decir más, lo tomó, se dio vuelta y salió. La lluvia empezaba a caer, fina y constante, lavando el asfalto. Y tal vez, un poco, el alma de él. De regreso en la mansión, Diego subió al antiguo despacho. El ambiente estaba oscuro, oliendo a madera y recuerdos viejos. Las estanterías exhibían fotos de Lorena sonriendo, enmarcadas por polvo. «Si estás viva, ¿dónde estás, mi amor?», murmuró, mirando una de las fotos. La mirada de la niña lo llevaba de vuelta a un tiempo en que aún había risas en aquella casa. Se sentó frente a la computadora y con dedos temblorosos accedió a los archivos de seguridad. Todo había sido sellado después del incendio, pero Diego, meticuloso, siempre guardaba copias. «Veamos qué quedó de aquel maldito día», dijo, abriendo carpetas antiguas. Las grabaciones parpadeaban una por una en la pantalla, hasta que solo una contenía datos. Una cámara lateral apuntando hacia el jardín. Al principio, el video mostraba solo el reflejo del fuego en las ventanas. Diego adelantó la grabación, observando sombras, movimientos. Entonces, algo distinto apareció. Una figura encapuchada cruzaba el jardín hacia la mansión pocos minutos antes de que comenzara el incendio. «¿Quién eres?», murmuró Diego, acercando el rostro a la pantalla. La sombra se movía rápido, decidida, como quien ya conoce el camino. El corazón de Diego empezó a latir con fuerza. Segundos después, con el fuego consumiendo la planta baja, la misma figura apareció nuevamente, esta vez cargando algo en los brazos, una niña, el cuerpo pequeño, el cabello claro cayendo sobre el hombro. Era Lorena. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca. Pausó el video, amplió la imagen tratando de ver mejor. La figura giró por un instante, la luz del fuego iluminando su rostro. El aire salió de los pulmones de Diego como un golpe invisible. Se puso de pie de golpe, la silla cayendo detrás de él. «No, esto es imposible», repetía retrocediendo. Los ojos muy abiertos, el cuerpo entero temblando. El rostro en la pantalla era el de Hortensia. Viva. La mujer que él había enterrado con sus propias manos, ahora cargando a su hija en medio del fuego. Los recuerdos se atropellaban en su mente. El ataúd cerrado, el entierro rápido, el informe policial confirmando el cuerpo carbonizado, todo parecía un guión cuidadosamente planeado. Ella fingió: «Ha estado viva todo este tiempo», murmuraba, caminando en círculos atónito. Cada detalle del pasado empezaba a tener sentido. Su insistencia en mantener aislada una parte de la casa, la desaparición de ciertas grabaciones después del incendio. «¿Por qué, Hortensia? ¿Qué hiciste con mi hija?», gritó como si ella pudiera escucharlo desde otra época. El amanecer lo encontró aún ahí, rodeado de sombras y recuerdos. En el monitor, la imagen congelada mostraba el rostro de la mujer que lo engañó y a la niña que él había creído muerta. Diego pasó la mano por su cabello, exhausto, los ojos fijos en el mensaje sobre la mesa. «Papá, yo escapé». Ahora todo tenía sentido. Lorena estaba viva y Hortensia también. Y en ese instante, sin necesitar pruebas ni testigos, Diego supo que no descansaría hasta encontrarlas a ambas, cueste lo que cueste. El sol ya había salido cuando Diego seguía observando la imagen congelada en la pantalla de la computadora. La sala estaba sumergida en penumbra y el brillo azulado del monitor proyectaba sombras largas por el piso. No había dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Hortensia envuelto en llamas y en sus brazos la silueta frágil de la niña que él creyó haber enterrado. «¿Por qué? ¿Qué te hizo, hija mía?», murmuraba con la voz ronca. Las manos le temblaban. El mensaje seguía sobre la mesa, arrugado, manchado con lágrimas secas. Aquello ya no era solo un misterio, era un llamado. Movido por un impulso, volvió a ver la grabación, esta vez en cámara lenta.
Necesitaba cualquier detalle, cualquier ruido que revelara algo. Entonces notó algo casi imperceptible. Hortensia llevaba la mano al oído mientras salía con Lorena en los brazos. Un gesto rápido, sutil, pero claro. Estaba hablando por teléfono. No estaba sola, pensó, sintiendo el estómago retorcerse. Alguien la ayudó. Repitió el fragmento varias veces, analizando el ángulo, el movimiento de la boca, el ritmo de sus pasos. Ella hablaba con alguien, y esa llamada era la clave de todo. Diego se recargó en la silla, frotándose el rostro con fuerza. Si sobrevivió, si planeó todo, entonces alguien la encubrió, pensó. Recordó los informes policiales, la pericia apresurada, la falta de explicaciones convincentes. Tal vez el incendio nunca fue un accidente. El pensamiento lo atravesó como un trueno. Se levantó de golpe, abrió la gaveta y tomó la tarjeta de un viejo conocido, Pedro Fernández, investigador privado retirado a quien había contratado años atrás para asuntos empresariales. Si alguien puede rastrear esa llamada, es él, dijo en voz baja. 2 horas después, Fernández estaba sentado frente a él con una taza de café enfriándose sobre la mesa. El detective, un hombre de pocas sonrisas, observaba atentamente la grabación. ¿Está seguro de que es ella?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Estoy seguro. Yo mismo enterré su cuerpo. Ahora dígame, Pedro, ¿esto puede rastrearse? El hombre se rascó la barbilla, pensativo. Tal vez. Si usó un celular, aún podemos descubrir el número, pero no será barato. Diego respiró hondo. El dinero no me importa, solo quiero la verdad. El detective asintió. Entonces deme la hora exacta y la dirección de la mansión. Empezaré por ahí. Las horas siguientes fueron un tormento. Diego esperaba, caminando de un lado a otro, mientras el reloj marcaba el tiempo como un martillo en su cabeza. Cada sonido parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el zumbido de la cafetera, el crujido distante de la madera. El detective trabajaba en silencio, digitando, cruzando información. Aquí está, murmuró después de un largo rato. Diego se acercó. ¿Qué encontró? Fernández giró la pantalla hacia él. A esa hora, solo un dispositivo hizo una llamada en esa zona. Un número de prepago sin registro, pero que siguió activo hasta hace 3 meses. Diego sintió el corazón acelerarse. ¿3 meses? Eso significa que ella... que seguía viva hasta hace poco, completó el detective con expresión grave. La revelación cayó como un golpe. Diego llevó la mano a la boca tratando de contener la emoción. Entonces pudo haber estado con Lorena todo este tiempo. Su mirada se perdió en el vacío. La mente giraba en círculos. Cada recuerdo con Hortensia parecía ahora parte de una farsa bien planificada. Su toque suave en el rostro, los «te amo» susurrados antes de dormir, los planes para el futuro, todo era mentira. Ella me engañó desde el principio, murmuró con amargura, y encima se llevó a mi hija. Fernández lo miró con cierta compasión. No sé qué quería esa mujer, señor Álvarez, pero la señal de ese chip nos lleva a una dirección. Diego se enderezó en la silla. ¿Cuál? El detective abrió un mapa en la pantalla, ampliando una pequeña marca roja. Santa Esperanza, una ciudad vecina, a menos de 30 kilómetros de aquí. La señal provino de una casa aislada, cerca de un bosque. Diego sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. ¿Una casa aislada?, repitió. El detective asintió. Probablemente el último lugar donde ella usó su celular. Un silencio denso llenó la sala. Diego volvió a mirar el mensaje de Lorena. Las palabras parecían palpitar. Papá, yo escapé. Respiró hondo y guardó el papel en el bolsillo del saco. Santa Esperanza, entonces. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con algo nuevo. Determinación. Fernández intentó detenerlo. Señor Álvarez, espere. Puedo conseguir una orden, pedir apoyo policial. Diego negó con la cabeza. No, ellos no creen en mí.
Ya me trataron como un hombre loco, como un padre que no supera su duelo. Si es necesario, yo mismo bajaré al infierno para traerla de vuelta. Su voz salía firme, vibrante, casi febril. El detective lo observó en silencio, sabiendo que nada lo detendría. Diego se levantó, ajustó su abrigo y por un instante se miró en el reflejo del vidrio del despacho. Ya no veía al millonario que alguna vez fue, veía a un hombre devastado, pero de pie. Un padre movido por un amor que desafiaba incluso a la muerte. El camino hacia Santa Esperanza parecía interminable. Las luces de la ciudad desaparecían por el retrovisor mientras Diego conducía en silencio, con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas como un reloj impaciente. El viento frío entraba por la ventana entreabierta y el mensaje de Lorena, ahora arrugado y húmedo, descansaba sobre el tablero. Cada kilómetro recorrido era una lucha entre el miedo y la esperanza. Si es ella, si realmente es ella, murmuraba, apretando con fuerza el volante. La mansión ya no parecía tan distante como antes. Lo único que importaba ahora era una cosa: la verdad. Santa Esperanza era una ciudad adormecida, envuelta en neblina y silencio. Las calles angostas parecían observar el auto negro que avanzaba lentamente. La dirección que el detective le había dado lo llevó a una zona apartada, rodeada de árboles viejos y cercas oxidadas. Ahí estaba la casa, aislada, con ventanas pequeñas y una luz tenue parpadeando detrás de las cortinas. Diego estacionó a unos metros de distancia, el corazón latiendo con violencia. Es aquí. Salió del auto con cautela, el abrigo empapado, el aire denso como si el mundo contuviera la respiración. Subió los escalones del porche y tocó el timbre. El sonido resonó por unos segundos. Ninguna respuesta. Estaba a punto de darse por vencido cuando la perilla giró lentamente. La puerta se abrió con un chirrido y por un instante el tiempo pareció detenerse. Frente a él, viva, estaba Hortensia. El mismo rostro, la misma mirada serena, pero ahora había algo helado, casi monstruoso en su calma. «Diego», dijo ella con un tono suave, como si aquel reencuentro fuera natural. Él se quedó sin aliento. Tú estás viva». Su voz salió ronca, incrédula. Hortensia sonrió apenas. «Siempre fuiste listo. Creí que tardarías más». Diego dio un paso hacia adelante, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo tembloroso. «¿Qué hiciste, Hortensia? ¿Dónde está mi hija?» Ella lo observó con la frialdad de quien examina un objeto defectuoso. «¿Tu hija?», repitió como saboreando su incomodidad. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Nunca soporté a esa niña. Desde el primer día te robó de mí». Diego frunció el ceño, confundido. «Estás loca, ma, era solo una niña». Hortensia soltó una risa amarga que le heló la sangre. «Solo una niña. Era el recuerdo vivo de la mujer que amaste. La sombra de ella te seguía incluso cuando dormías. Yo nunca tuve espacio, Diego». «Nunca». Él trató de contenerse, pero la voz le falló. «Me engañaste, fingiste tu propia muerte, quemaste mi casa». Hortensia dio un paso hacia él, los ojos brillando con furia contenida. «Hice lo que tenía que hacer, yo merecía más que el papel de reemplazo. Así que sí, regresé. Esperé el momento adecuado y cuando los vi juntos, riendo, como una familia feliz, entendí algo. O destruía ese recuerdo, o él me destruiría a mí». Diego sintió el estómago revolverse. «Mataste inocentes. Te llevaste a mi hija». Ella sonrió de nuevo, cruel. «No me la llevé, Diego, la vendí». Las palabras lo atravesaron como una hoja afilada. El mundo pareció distorsionarse. «¿Qué?», murmuró él, apenas audible. Hortensia cruzó los brazos, imperturbable. «Sí, gané millones por ella. Una familia rica me ofreció lo que tú nunca me diste: reconocimiento, admiración, poder». Diego retrocedió tambaleándose. «¿Vendiste a una niña?», dijo con los ojos abiertos de horror. «¿A mi hija?». Ella asintió con tranquilidad,
como si confesara algo trivial. Fue un buen negocio. Y antes de que preguntes, no te preocupes, la cuidan bien, mucho mejor de lo que tú jamás lo harías. El silencio que siguió fue absoluto. La lluvia golpeaba el techo como aplausos macabros. Diego se tomó la cabeza entre las manos, sin poder creerlo. «Dios mío», murmuró, «yo te amé, te di todo». Hortensia se acercó, su rostro a pocos centímetros del de él. «Y yo te usé». Porque el amor nunca me sostuvo, Diego. El amor me humilló. Él retrocedió, con lágrimas mezclándose con la lluvia que escurría por su cabello. «Eres un monstruo». Ella rió. «No, soy lo que tu amor hizo de mí». Diego respiró hondo, tratando de contener la rabia que lo ahogaba. «¿Dónde está?», preguntó con firmeza, cada palabra pesando como una piedra. Hortensia inclinó la cabeza, burlona. «¿Por qué te lo diría? Nunca supiste proteger a nadie, ni a tu esposa, ni a tu hija». Él dio un paso adelante, la voz temblando de dolor y furia. «Voy a encontrarla, Hortensia, contigo o sin ti». Ella sonrió, serena. «Entonces buena suerte, Diego. Pero recuerda, algunas verdades son peores que el fuego que te destruyó». El silencio entre Diego y Hortensia era casi palpable, pesado como plomo. Él aún intentaba procesar lo que había escuchado, que la mujer a quien amó había vendido a su hija como si fuera un objeto. «No tienes alma, Hortensia», murmuró con la voz quebrada. Ella dio un paso hacia él, los labios curvados en una media sonrisa. «El alma no paga cuentas, Diego. Y sinceramente, después de todo lo que me quitaste, pensé que era justo recibir algo a cambio». Él apretó los puños, luchando contra el impulso de gritar. «Perdí todo, mi esposa, mi hija, mi paz, y tú. ¿Hiciste de eso un negocio?». Hortensia rió, fría. «Negocios son lo que entiendes, ¿no? Pues ahora somos iguales». Diego respiró hondo, intentando mantener la calma. La rabia ardía dentro de él, pero había algo más urgente: pensar con claridad. Cada palabra que ella decía era una confesión, y él sabía que debía guardarlo todo. Con disimulo, movió la mano hacia el bolsillo de su abrigo, donde un pequeño grabador de voz emitía una luz roja. Lo había encendido antes de tocar el timbre. «Sigue hablando, maldita», pensó, manteniendo fija la mirada en ella. «¿Qué quieres de mí ahora?», preguntó en voz alta, conteniendo el temblor. Hortensia lo observó intrigada. «Quiero que sepas que gané, que tu niña nunca volverá». Él dio un paso hacia ella, la mirada cargada de dolor. «¿Crees que eso es victoria? ¿Destruir vidas?». Ella rió, inclinando ligeramente la cabeza. «Siempre fuiste tan melodramático, quizá lo aprendiste de ella, esa niña que fingía inocencia mientras me miraba como si supiera todo». Diego apretó el puño, la voz fallándole. «Hablas como si fuera tu enemiga. Era solo una niña». Hortensia alzó las cejas. «Una niña que intentó escapar, cavó su propia tumba, ¿puedes creerlo? Enterró un mensaje pensando que yo nunca lo descubriría. Casi engaña a la muerte, pero yo estuve ahí para impedirlo». Las palabras resonaron como disparos. Diego quedó paralizado. «¿Qué?», susurró, los ojos muy abiertos. ¿Ella escribió el mensaje?». Hortensia sonrió. «Sí, y la encontré antes de que fuera demasiado tarde. La enterré de nuevo. Viva si hubiera sido necesario. Pero tú, claro, solo ves lo que quieres». «Siempre fuiste ciego». El corazón de Diego se desbocó. La sangre le zumbaba en los oídos. El mundo giraba a su alrededor. «Eres un monstruo», gritó, dando un paso adelante, el rostro a centímetros del de ella. Hortensia no retrocedió. Al contrario, sus ojos brillaron con un odio profundo y la sonrisa se desvaneció, dejando ver una máscara de furia. «¿Monstruo?», escupió la palabra. «Tú destruiste mi vida, Diego. Me hiciste vivir bajo la sombra de un fantasma. ¿Y ahora quieres hacerte el héroe?». El sonido metálico interrumpió su grito.
Había sacado un arma del interior de su abrigo, apuntando directamente al pecho de Diego. Él se quedó inmóvil. El tiempo pareció ralentizarse. Su respiración se volvió un eco distante. «No vas a destruir lo que construí», gritó ella, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Diego levantó las manos lentamente, tratando de mantener la voz firme. «Hortensia, escúchame. Si disparas, todo termina de una vez. Pero si me dejas ir, quizá aún haya algo que puedas arreglar». Ella rió nerviosa, el dedo temblando en el gatillo. «¿Arreglar? No hay nada que arreglar». Lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de odio y desesperación. Diego respiraba con dificultad, el sudor frío deslizándose por su sien. «Piensa, Hortensia, mírate. ¿Esto es lo que querías ser? ¿Una asesina? ¿Una mujer que vendió a una niña?» Su voz cambió. Ya no era de ira, sino de compasión, y eso la desestabilizó. «¡Cállate!», gritó ella tambaleándose hacia atrás. En ese instante, un sonido rompió el silencio de la casa. Un golpe seco, seguido de voces afuera. La puerta fue derribada con estruendo. Varios policías irrumpieron en la sala, armas en mano. «¡Suelte el arma! ¡Ahora!», gritó el oficial al frente. Hortensia se volvió confundida y en cuestión de segundos quedó rodeada. Diego retrocedió, aturdido. El grabador aún parpadeaba en su mano. «Me engañaste», dijo ella incrédula. «Me usaste». Él respondió con voz baja. «No, te di la oportunidad de decir la verdad». Hortensia gritó, tratando de zafarse mientras la inmovilizaban. «Ella es mía. Esa niña es mía». Las esposas se cerraron con un clic que apagó sus gritos desesperados. Diego cayó de rodillas, exhausto. Las lágrimas por fin brotaron cálidas y pesadas. El sonido de la lluvia en el techo se mezclaba con las sirenas que resonaban en la distancia. Un oficial se acercó y puso una mano en su hombro. «Todo está grabado, señor Álvarez. La confesión completa, ella no saldrá libre». Diego asintió sin fuerzas para hablar. Su mirada se perdía en el vacío, como si aún buscara la voz de su hija en medio del caos. «Papá, yo escapé». Esas palabras resonaban dentro de él como un recordatorio. Ella estaba viva, en algún lugar. Y ahora, con el arresto de Hortensia, el camino hacia Lorena finalmente empezaba a abrirse. Afuera, bajo la lluvia, Hortensia fue empujada dentro de la patrulla. Sus ojos se cruzaron con los de Diego por última vez. «Nunca la encontrarás», susurró antes de que la puerta se cerrara con un golpe. Él permaneció en el porche, observando las luces rojas alejarse por la carretera mojada. El viento frío sopló sobre su rostro y cerró los ojos respirando profundo. La guerra aún no terminaba, pero por primera vez en años estaba cerca, muy cerca. Horas después del arresto, el interrogatorio de Hortensia comenzó en una sala fría y sin ventanas. El sonido del reloj marcaba el tiempo como un tambor lejano. Diego observaba desde el otro lado del vidrio, de pie, con el semblante duro y cansado. Ella estaba sentada, esposada, con el cabello desordenado, pero aún con aquella mirada altiva. La oficial frente a ella repitió la pregunta por tercera vez. «¿Dónde está la niña, Hortensia?» Silencio, hasta que ella rió, seca, y murmuró: «Nunca van a encontrarla». Diego apretó los puños, quiso entrar ahí y arrancar la verdad con sus propias manos. Pero permaneció inmóvil mirando. La detective se inclinó hacia ella con frialdad. «Si no cooperas, tu condena se triplicará, lo sabes bien». Hortensia respiró hondo, los ojos llenos de un odio cansado. «Me prometieron protección, dinero, pasajes. Dijeron que ella tendría una vida mejor, y les creí». Su voz tembló por primera vez. Diego sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?», preguntó la detective. Hortensia bajó la cabeza. «Una pareja, gente rica. Mucho más rica que él». El nombre surgió después de varios minutos de insistencia, como una confesión arrancada a la fuerza. «Los García.
Viven también en Santa Esperanza, pero en la zona alta. Su mansión tiene muros altos, cámaras por todas partes. Pagaron en efectivo. Diego llevó la mano a la boca atónito. ¿Los conocías?, preguntó la oficial. Hortensia sonrió apenas. Claro que no. Pero ellos sí lo conocían a él. Querían una niña como la suya. Dijeron que era perfecta. Diego sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. La imagen de su hija sonriendo lo golpeó como una herida que se reabría. «¿Por qué, Hortensia?», murmuró él desde el otro lado del vidrio, con la voz quebrada. «¿Por qué ella?». Hortensia giró el rostro, como si lo escuchara. «Porque ella era todo lo que yo nunca fui, inocente, amada, libre». Diego se apartó del vidrio, el corazón acelerado. Sus palabras eran veneno. La detective cerró la libreta y se puso de pie. «Es suficiente». Al salir miró a Diego. «Tenemos la dirección. Ellos aún viven ahí». Él asintió con los ojos empañados pero firmes. La verdad por fin tenía forma, y cada segundo ahora pesaba como una eternidad. En el pasillo, mientras los oficiales se organizaban, Diego se recargó en la pared respirando hondo. Las luces frías del techo parpadeaban, proyectando sombras en el suelo. «Está viva», repetía en su mente. «Mi hija está viva». Su cuerpo temblaba, pero su mirada ardía con una fuerza nueva. La esperanza, antes frágil como un hilo, ahora se convertía en propósito. Sabía que aquel sería el paso más difícil, el encuentro entre el dolor y el amor, y nada lo detendría. Antes de ser llevada, Hortensia lo vio a través del vidrio y sonrió. Una sonrisa amarga, cansada, pero cargada de algo que parecía arrepentimiento. «Nunca vas a entender, Diego», murmuró mientras los agentes la arrastraban. Él la observó en silencio, sin rencor, solo con vacío. «No necesito entender. Solo necesito encontrarla», respondió en voz baja. En ese instante comprendió que el odio que sentía por Hortensia ya no lo movía. Lo que lo guiaba ahora era el amor, y el amor, cuando está herido, es el motor más poderoso del mundo. Horas después, Diego ya estaba listo para partir. Los oficiales lo acompañarían a la mansión de los García con una orden en mano. Mientras el auto avanzaba por la carretera mojada, él miraba el horizonte, las luces lejanas reflejándose en sus ojos. «Aguanta, Lorena», susurró. «Tu papá ya va en camino». En el asiento de al lado, el mensaje seguía ahí, gastado, doblado una y otra vez. El mismo papel que había iniciado todo, el mismo que ahora lo guiaba de regreso al corazón de su hija. El convoy policial cruzaba los portones de la mansión de los García cuando el sol empezaba a salir, tiñendo el cielo con tonos grises y dorados. Diego observaba las torres de seguridad y las ventanas cerradas con el corazón desbocado. Todo parecía demasiado frío, demasiado ordenado. Una prisión disfrazada de hogar. «¿Es aquí?», preguntó con la voz ronca. El detective asintió. «Ellos están dentro». Un policía al frente levantó la orden judicial. Diego cerró los ojos por un momento. «Por favor, Dios, que esté viva». El timbre resonó. Ninguna respuesta. Otro toque, más insistente. Entonces pasos. La puerta se abrió revelando a una mujer elegante, con el rostro pálido y sorprendido al ver tantos uniformes. «Señora García», dijo el agente, «tenemos una orden judicial». El hombre que apareció detrás de ella intentó intervenir, pero fue contenido de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó nervioso. Diego no respondió. Pasó entre ellos sin mirar a los lados, como un hombre guiado por algo invisible. Subió las escaleras de mármol y el eco de sus pasos sonaba como latidos acelerados. En lo alto de la escalera, algo lo detuvo. Una cortina se movió suavemente y detrás de ella, un rostro pequeño y curioso lo observaba. Diego quedó inmóvil. El tiempo se congeló. Eran los mismos ojos, los mismos que él besaba todas las noches antes de dormir.
Lorena, susurró, incrédulo. La niña parpadeó dudando un instante, hasta que un destello de reconocimiento iluminó su mirada. Abrió la ventana despacio, la respiración temblorosa. «Sabía que ibas a encontrar mi mensaje», dijo con la voz quebrada. Las piernas de Diego casi cedieron. El mundo giraba a su alrededor, pero ese sonido, la voz de ella, lo anclaba a la realidad. Subió los últimos escalones de un impulso, con el corazón a punto de estallar. «¡Lorena!», gritó, y la emoción lo rompió en 1000 pedazos. La niña corrió hacia la puerta del cuarto, la abrió con fuerza y se lanzó a sus brazos. El impacto del abrazo fue un milagro. Diego la sostuvo con toda la fuerza de su cuerpo, sintiendo el calor de su hija contra el pecho. 3 años de ausencia se deshicieron en lágrimas silenciosas. «Estás viva. Dios mío, estás viva», repetía entre sollozos. Lorena lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sus manos pequeñas tocando el rostro de él. «Soñaba contigo todas las noches, papá. Sabía que me ibas a encontrar». Él rió y lloró al mismo tiempo, incapaz de responder. El olor de su cabello, el tacto, el peso ligero en sus brazos, todo era real. «Nunca voy a soltarte otra vez, ¿me oyes?», dijo apretándola como si pudiera recuperar el tiempo perdido. Ella asintió, apoyando la mejilla en su hombro. Los policías entraron al cuarto poco después, llevando a la pareja en silencio. La mujer lloraba. El hombre mantenía una mirada fría y resignada. Diego no los miró, solo importaba la niña. Ni el sonido de las esposas ni las sirenas lejanas rompían aquel instante. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar ese reencuentro. «Vámonos a casa, hija», dijo él acariciándole el cabello. «¿A casa?», preguntó ella confundida. «Sí, al lugar donde el amor nunca se terminó». Mientras bajaban las escaleras, los oficiales les abrían paso. Afuera, el sol ya tocaba las copas de los árboles y la luz dorada los envolvía como un nuevo comienzo. Lorena miró al cielo y sonrió. «¿Ves, papá? El día ya está bonito otra vez». Diego respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi amor, sí que lo está». Caminó con ella hacia el auto, sus manos entrelazadas, llevando el mensaje en el bolsillo como un trofeo de la fe, la prueba viva de que lo imposible, a veces, solo necesita de una niña y de un corazón que se niega a rendirse. Días después del rescate, la casa donde Diego y Lorena comenzaron a vivir era sencilla, pero llena de vida. Las paredes aún olían a pintura fresca, y las ventanas abiertas dejaban que el viento jugara con las cortinas. No había lujos ni silencio, había vida. En el jardín, juguetes de colores estaban esparcidos, y el sonido de la risa de la niña volvía a llenar espacios que antes estaban vacíos. Diego la observaba desde el porche, con la mirada perdida en su hija corriendo entre las flores. Por primera vez en años, respiraba sin sentir el peso del pasado. El tiempo curaba despacio. A veces, Lorena despertaba en medio de la noche, asustada por pesadillas. Corría al cuarto de su padre y él siempre estaba ahí, listo para abrazarla. «Solo fue un sueño, mi amor», decía, acariciándole el cabello hasta que volvía a quedarse dormida. Otras veces era Diego quien despertaba con el corazón acelerado, viendo el fuego en recuerdos lejanos, pero bastaba mirar la cama a su lado, donde la niña dormía tranquila, para recordar que el infierno había quedado atrás. Los días se transformaron en pequeñas victorias. Aprendieron a cocinar juntos, a reírse del espagueti quemado, a jugar con pintura y a bailar en la sala al ritmo de canciones antiguas. Lorena pintaba dibujos coloridos y los pegaba en las paredes, como si quisiera expulsar para siempre la oscuridad. «Esta es nuestra casa nueva, ¿verdad, papá?», preguntaba con los ojos brillando. Él sonreía. «Sí, princesa, aquí nadie nos va a separar». Y con cada palabra, Diego sentía que un nudo dentro de él se deshacía. Una noche el cielo estaba despejado y el aire tranquilo.
Los dos se sentaron en el porche, uno junto al otro, observando las estrellas. El silencio era dulce, lleno de cosas que no necesitaban decirse. Lorena apoyó la cabeza en el hombro de su padre y susurró: «Papá, ¿me prometes algo?». Él volteó hacia ella, atento. «Lo que quieras, hija». Ella respiró hondo. «Que ahora nunca más nos vamos a perder». Sus palabras sonaron como una oración. Diego tardó unos segundos en responder porque la emoción le apretaba la garganta. «Te lo prometo», dijo al fin, con la voz quebrada. «Nunca más, mi amor». Sus ojos se humedecieron, pero su sonrisa era serena. La abrazó fuerte, como si sellara un pacto con el universo. En ese instante, todo lo que había sido destruido empezó a reconstruirse, no con riqueza, sino con cariño. El dolor no desapareció, pero se transformó en fuerza. Y entre el murmullo lejano del viento y el movimiento suave de los árboles, parecía que el mundo entero respiraba junto con ellos. Lorena levantó el rostro y señaló el cielo. «Mira, papá, esa estrella de ahí parece brillar solo para nosotros». Diego siguió su gesto y sonrió. «Quizás sea tu mamá cuidando de nosotros». La niña sonrió también, con los ojos llenos de pureza. «Entonces ha de estar feliz ahora». Él asintió, con la garganta apretada. «Sí, porque logramos volver». El silencio que siguió no era de ausencia, sino de paz. El tipo de silencio que solo existe cuando todo, por fin, encuentra su lugar. Esa noche, antes de dormir, Diego guardó el viejo mensaje en una caja de madera. «Papá, yo escapé». Las palabras estaban desvanecidas, pero su significado jamás se borraría. Ese papel lo había cambiado todo: el pasado, el presente y el futuro. Cerró la tapa con cuidado y miró a su hija dormida. El rostro sereno, los labios entreabiertos, la respiración tranquila. Se acercó y susurró casi en un soplo: «Ahora es mi turno, mi amor. Nunca más voy a dejar que te escapes». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.